Bueno, vamos a retomar con la enseñanza que habíamos comenzado. ¿Alguien sabe qué estamos hablando? El propósito de la iglesia. ¿Les soplaron? ¿Están viendo ahí? Gloria a Dios. Y quiero que me acompañe al Evangelio según San Marcos, al capítulo 16, y vamos a leer los versículos 14 al 20. Esta sería ya la cuarta enseñanza del propósito de la iglesia. Perdón, un segundito. Bueno, Marcos capítulo 16, versículos 14 al 20. Y si está allí, puede decir amén. Y dice allí la palabra. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a todos los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, y yo te pido, Señor, que nos des luz a través de tu palabra, que podamos entender, Señor, todo lo que tienes para nosotros y esperas también de nosotros, y que a través de tu palabra podamos vivir la vida que tú has diseñado, Señor, para los hijos de los hombres. Atamos toda distracción y creemos, Señor, que tú hablarás a cada corazón en el nombre de Jesús, y los que creemos decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado hablando acerca del propósito de la iglesia, y normalmente esto es lo que nosotros llamamos la gran comisión. Diga conmigo: la gran comisión. Ahora, ¿qué es la gran comisión? Fue el mandato que Jesús dio a sus discípulos antes de ascender, después de la cruz, después de su resurrección y antes de su ascensión. Jesús se tomó un tiempo. De hecho, cuando usted lee en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que estuvo 40 días después de resucitado con sus discípulos, y él les dio una última instrucción. Me gusta decirlo de esta forma: justamente cuando uno va a salir de viaje, cuando de pronto se va y no va a estar un par de días, lo último que dice es lo que quiere que la gente recuerde. Amén. Las últimas cosas que nosotros decimos son las que queremos que de pronto tengan presentes, y en algunas ocasiones de pronto cuando salimos decimos: no se te olvide, no sé, pagar la cuota de, no se te olvide el recibo de, o no se te olvide sacar la chaqueta de la lavandería. Entonces queremos que la gente tenga algunas cosas presentes y las decimos al final, es lo último que de pronto mencionamos. De la misma manera, Jesús, antes de partir, antes de ascender a sentarse a la diestra de la majestad, lo último que dijo es: no se les olvide que no es solamente para ustedes, vayan y cuéntenle a los demás. Amén. Y básicamente eso es lo que nosotros vemos: es el corazón de Dios por aquellos que todavía no le conocen, por los perdidos. Y este es el propósito de la iglesia. Diga conmigo: el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que llevemos el evangelio, que cumplamos la gran comisión, que demos de gracia de lo que nosotros hemos recibido de gracia. Ahora, Dios nos ama, y como un buen padre, Él quiere ver nuestras vidas bendecidas. Él no solamente pagó un precio para que vayamos un día al cielo, Él nos dio vida eterna, pero también pagó para que tengamos vida abundante, para que podamos tener una buena vida en esta tierra. Y la Biblia de hecho me dice que lo que Él hizo por nosotros en la cruz incluye también ciertos beneficios temporales. Él quiere que seamos fortalecidos, sanados, prosperados, guiados por su espíritu. Él en la cruz se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y como un buen padre, Él nos ama y Él quiere que estemos suplidos en toda área de nuestra vida mientras vamos en este mundo como extranjeros, como peregrinos, hasta que volvamos a casa, porque nuestro verdadero hogar es el cielo. Sin embargo, es importante también reconocer y entender que Dios no solamente murió para que vivamos bien en esta tierra. Él quiere también que nosotros estemos en este mundo para que podamos compartir con otras personas de lo que hemos recibido y que podamos llevar a otras personas al cielo. Entonces el deseo del corazón del Padre no solo es por nuestra salvación, es también por la salvación de aquellos que aún no lo conocen. Ahora, cuando yo leo este pasaje, de hecho me llama la atención allí en el versículo 16, que dice que el que no creyere será condenado. Nosotros creemos que hay un cielo, ¿cierto? Que ya la entrada fue comprada por la obra de la cruz, ¿cierto? Pero también hay un infierno que hay que evitar. Y lastimosamente el infierno es un lugar real, y las personas que mueren sin Dios, que le dicen: Dios, yo no quiero tener nada que ver contigo, Dios le va a respetar esa decisión por toda la eternidad. Y el problema es que la eternidad solo tiene dos opciones: el cielo con Dios, o si no quieres estar con Dios, pues el único otro lugar sería el infierno sin Él. Y yo creo que lo que hace el infierno ser el infierno es la ausencia de Dios.
Porque Dios es amor, Dios es gozo, es paz, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En Él estamos saciados por completo, ¿cierto? De su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Y eso es lo que hace el cielo ser el cielo, su presencia. El cielo sin Dios no sería lo mismo. Entonces realmente lo bueno del cielo es Dios, pero ¿qué es lo horrible del infierno? La ausencia de Dios. Y hay personas que han decidido vivir sin Dios y básicamente están viviendo como un infierno en la tierra, pero la Biblia dice que se pondrá peor para los que no creen. Pero gloria a Dios que Dios nos ha permitido que a través de la fe podamos recibir salvación. Ahora, durante esta serie de enseñanzas hemos estado hablando acerca de la Gran Comisión y estábamos hablando acerca de que el evangelio que nosotros tenemos es un evangelio de poder. Al final de estos versículos, en el versos 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y empieza a dar una serie de señales. Diga conmigo, señales. Más adelante, cuando usted continúa leyendo, ahí en el versículo 20, quiero que observe Marcos 16, 20, dice que, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora quiero que observe lo que dice en el versículo 20. Los discípulos comenzaron a hacer lo que Jesús les había pedido. Comenzaron a compartir con otras personas las buenas noticias acerca de Jesús, de la salvación, de la obra de la cruz. Y cuando comenzaron a hacer esto, dice que el Señor estuvo con ellos, los acompañó y no solamente les ayudó, sino que confirmó con señales, con milagros, con prodigios. Entonces, cuando usted habla acerca de Jesús, de hecho el Espíritu Santo empieza a moverse también, empieza a respaldar las cosas que usted está contando, y usted puede esperar que haya poder de Dios, que haya señales, milagros, sanidades, prodigios para bendición a otras personas, y que ellos sepan que tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que sigue sentado en el trono y que su brazo no se ha cortado para salvar. Amén. Entonces a veces no nos animamos porque no sabemos el respaldo que tenemos, pero yo quiero decirle que el evangelio que nosotros tenemos es un evangelio de poder. Dígalo conmigo, evangelio de poder. Eso fue lo que Dios nos dio, un evangelio de poder. Y cuando ellos salieron, entonces estuvo allí el poder del Espíritu Santo. Ahora, quiero mencionar brevemente las señales de las que hemos estado hablando. Marcos 16, en los versículos 17 y 18, aparecen 4 señales que llegan a llevar a una quinta, que vendría siendo la salvación. Pero ¿cuáles son esas 4 señales? Verso 17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces la primera señal es liberación. La primera señal es que ahora que nosotros hemos sido puestos en Cristo y Cristo está sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. La Biblia dice que hay un diablo, y no solamente un diablo, hay demonios. El diablo vino a robar, matar y destruir, y puede que no nos guste, y muchas personas de pronto lo ignoran y no saben acerca de él, pero la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, sabemos que hay un diablo, pero no le tenemos miedo, es un enemigo derrotado. Ya Jesús lo venció en la cruz. Y nosotros nos fue dada autoridad. Cuando usted lee la Gran Comisión, Mateo en el capítulo 28, Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el momento en el que resucita, Él recibió de vuelta su gloria, su autoridad. Cuando vivió en la tierra, vivió 100% como hombre, pero cuando entregó su vida en la cruz, fue nuevamente glorificado, exaltado, y dijo, toda autoridad me ha sido dada, ahora vayan ustedes con esta autoridad y enseñen en mi nombre, y yo los voy a acompañar y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahora la autoridad ha sido delegada. Diga conmigo, autoridad. Dios me dio autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre los demonios, sobre el diablo. El diablo es un enemigo derrotado. Ahora, esto también me hace pensar que hay personas que están pasando por problemas que tal vez no son solamente problemas naturales, que ellos necesitan nuestra ayuda, ellos necesitan nuestra oración. Ellos necesitan que nosotros, por la unción que hemos recibido, el Espíritu que hay en nosotros, la autoridad que nos fue dada en el nombre de Jesús, les ayudemos a que esas cadenas sean rotas y ellos puedan caminar en libertad. Y cuando oramos por personas que están siendo oprimidas o que tienen obsesión, depresión, que están siendo atacadas en diferentes áreas en su vida, nosotros podemos ayudarles a que ellos sean libres. Amén. Entonces el diablo no tiene autoridad en nosotros, ¿cierto? Él puede tener autoridad en el mundo. Él es llamado el príncipe de este mundo, pero aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos hijos de Dios. Pero no solamente no tiene autoridad en nosotros, sino que donde nosotros entramos, la autoridad de Dios en nosotros es mayor. Y personas pueden ser libres. El Dios de toda autoridad, el Dios de poder, el Dios de sanidad, el Dios de milagros, entra con nosotros y nos ayuda para que otras personas puedan alcanzar libertad. Entonces la primera señal, liberación, autoridad tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora continúa diciendo allí, en mi nombre no solo echarán fuera demonios, sino que también hablarán nuevas lenguas. Diga, lenguas. La Biblia habla acerca de tener acceso a los dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién está hablando en este pasaje? ¿Quién fue el que dijo que en su nombre podíamos hablar nuevas lenguas? Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús, el Hijo de Dios? Las lenguas fueron ideas de Jesús.
es la idea del Hijo de Dios, no es simplemente la idea de una denominación. Algunos piensan en los cristianos raros o los pentecostales que creen que uno tiene que hablar en otras lenguas, pero esto lo dijo fue Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, no es que usted tenga que hacerlo. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que van a poder hablar en lenguas? ¿Y los que no creen? Entonces no van a hablar en otras lenguas. Usted no tiene que hablar en otras lenguas, pero es un regalo de Dios para su vida. Es la puerta de acceso a los dones del Espíritu Santo. Es una bendición para que nosotros podamos tener un lenguaje sobrenatural con el que podamos estar en contacto con Dios. Cuando usted lee en la palabra, dice que el que ora en lengua extraña no habla en los hombres, habla con Dios. Y por el Espíritu habla misterios, cosas no ocultas de nosotros, sino ocultas para nosotros. Dios empieza a darnos revelación a través de ese lenguaje sobrenatural de planes, propósitos que Él tiene para nuestra vida. Un día vamos a tener que volver y vamos a tener que rendir cuentas. Y yo creo que aquellas personas que oran en lenguas van a ser mucho más sensibles a tener revelación de los planes y propósitos que Dios tiene para sus vidas. Porque a través de ese lenguaje sobrenatural están descargando los planes, están descargando los pasos, los propósitos que Dios tiene para ellos, y es mucho más fácil caminar en ellos. Entonces un día, cuando vayamos a rendir cuentas, va a haber valido la pena haber orado mucho en lenguas. Ahora, no es lo único. La Biblia dice también podemos orar, ¿cierto?, de forma conveniente. Hay cosas que no sabemos orar a futuro. Yo no sé qué voy a necesitar dentro de 3 meses, 6 meses, pero el Espíritu Santo sí. Y cuando yo permito que el Espíritu me ayude en esa debilidad de mi mente, en esa debilidad de la carne, en esa debilidad de pronto de este tiempo natural, y Él va a futuro delante de mí y empieza a pavimentar mi camino, va a ser mucho más fácil recorrerlo. Entonces necesitamos orar en otras lenguas, fortalece nuestro hombre interior por el Espíritu Santo vivifica nuestro ser, empieza a darnos vida abundante, nos empieza a renovar las fuerzas, es un refrigerio. De hecho la palabra dice yo en extraña lengua, en lengua de tartamudo hablaré a este pueblo, ¿cierto? Y a veces las lenguas suenan como, como una lengua de tartamudo. Y dice, y este será el refrigerio, dado reposo al cansado. Y el Señor declara que eso es un refrigerio espiritual. ¿Cuántos han salido renovados después de orar en el Espíritu? Ahora, está para los que creen. Si usted lo cree, es disponible. Ahora, también estábamos hablando acerca del versículo 18. La vez pasada estuvimos mencionando acerca de esto, de la tercera señal. Por esto es la cuarta enseñanza, porque vamos a hablar de la cuarta señal. Pero la tercera señal era protección sobrenatural. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Cuando la iglesia nació, algunos intentos vinieron en contra de los apóstoles de hacerles daño. Atentaron contra su integridad física, trataron de envenenarlos, de matarlos. De hecho, mientras ellos iban de un lado para otro, habían serpientes, escorpiones en los caminos, en los desiertos, en las montañas. Y el Señor una y otra vez los protegió de forma sobrenatural. Ahora, cuando hablamos a veces de serpiente, pensamos el diablo, ¿no? La serpiente antigua, Satanás. Y ciertamente tenemos autoridad y protección en contra del enemigo. El Señor nos rodea con un escudo de favor, pero aquí está hablando también de problemas naturales. Cuando vienen cosas que atentan contra nuestra integridad física, cosas que de pronto quieren hacernos daño en nuestro cuerpo natural o que no desean que cumplamos el propósito de Dios. Jesús, cuando iba con los discípulos, dijo, pasemos al otro lado, y se levantó una tormenta tratando de impedir que ellos cumplieran el plan de Dios. Y esa tormenta los hubiera podido ahogar, pero Jesús se levantó y dijo, calla, enmudece. Y la tormenta se calmó. Y nosotros tenemos autoridad también sobre cosas que vienen tratando de afectar nuestra integridad física o de frenarnos en el cumplimiento del plan de Dios. Y si usamos el nombre de Jesús, vamos a ver protección sobrenatural en este área natural, en medio de nuestro cuerpo, en medio de nuestras finanzas, en medio de las cosas naturales. Amén. Entonces hemos hablado acerca de 3 señales. Diga conmigo, liberación, dones y al mismo tiempo protección. Una vez más, liberación, dones y protección. Son señales que Dios dijo que estaban allí disponibles para aquellos que van por el mundo y predican el Evangelio. Amén. Todo esto funciona mejor cuando estamos predicando el Evangelio. Están disponibles para todos, pero cuando estamos predicando el Evangelio funcionan mejor. Hoy quiero hablar de la cuarta, y la cuarta es sanidad. Diga conmigo, sanidad. Y vamos a hablar específicamente de sanidad divina. Ahí en el versículo 18, quiero que observe nuevamente. Marcos capítulo 16, verso 18 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ¿cuántos entienden que esto no es algo normal o natural, ¿no? Que usted le ponga la mano a alguien encima y esa persona se mejore, se ha restaurado? Esto es una manifestación del poder de Dios. ¿Por qué funciona? Porque ahora, cuando usted ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, como discípulo de Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada entre usted. Dígalo conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo de Dios.
Ahora, es importante entender que el Espíritu Santo de Dios es Dios. Algunas personas ven a Dios el Padre, ¿cierto? Como la primera persona, Dios el Hijo, la segunda persona, y ven al Espíritu Santo como pequeñito, pero el Espíritu Santo es Dios, digno de toda alabanza y toda adoración. Y como Dios, Él es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Como Dios, Él es omnipresente. De hecho, la forma en la que Dios está en todo lugar y que todo lo llena en todo es por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? De hecho, el salmista decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me voy a ocultar de tu presencia? Si voy a lo profundo del mar, allí estás tú. Si voy detrás de una montaña, en el último bosque, detrás de un árbol, allí estás tú. Entonces, ¿cuántos saben que no podemos escondernos del Espíritu Santo? A veces tratamos, pero no es posible. Ahora, no solamente Él es omnipresente, sino Él es omnipotente. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y omnipotente quiere decir que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad. Es por el poder del Espíritu Santo que Jesús, que se hizo 100% hombre, hizo milagros. De hecho, la Biblia dice que cuando Él vino a esta tierra, Él se despojó de su gloria, no tomando como algo que aferrarse el ser semejante a Dios, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso se habla en Filipenses en el capítulo 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús vino a esta tierra, Él no utilizó su deidad, no utilizó su gloria, no utilizó los atributos de Dios para hacer milagros. Entonces, ¿cómo hizo milagros? Cuando usted lee la historia, básicamente nos dice que hubo un momento en el que el Espíritu Santo descendió sobre Él, y desde ese momento en adelante comenzaron las señales. Fue a Caná de Galilea y convirtió el agua en vino, y empezaron los milagros. Y la clave para ver milagros es el Espíritu Santo. Dígalo conmigo: la clave para ver milagros es el Espíritu Santo. Tal vez por eso deberíamos conocer más al Espíritu Santo. Porque Dios el Padre está en los cielos y el Hijo está a la diestra, pero el Espíritu Santo todo lo llena en todo, y está aquí hoy. Y está con nosotros y nunca nos deja y nunca nos desampara. Esa es la forma en la que Él nos acompaña todos los días hasta el fin, a través de su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo es la clave para que la iglesia del Dios viviente también vea los mismos milagros que Jesús vio en su ministerio terrenal. De hecho, Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera no vendría el Consolador. Y dijo: y cuando yo me vaya, yo le voy a pedir al Padre para que venga el mismo Consolador, y las mismas obras que yo he hecho ustedes harán también, y aún mayores, porque yo voy al Padre y ustedes van a tener al Espíritu Santo. O sea, Jesús estaba diciendo: la clave, lo mismo que me fue dado para que yo hiciera milagros, va a estar con ustedes. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Jesús dijo: y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Espíritu Santo de Dios es el espíritu de vida, es el espíritu de resurrección, es el espíritu que venció la enfermedad a través de Jesús cuando Él oraba por los enfermos, y venció la muerte y confirmó a Jesús como Hijo de Dios con poder a través de la resurrección. Él es el espíritu de resurrección. Y el Espíritu Santo vive en usted. En usted hay poder de sanidad, en usted hay poder de vida, en usted hay poder de resurrección. Entonces tal vez deberíamos entender qué es lo que Dios nos dio. Dios nos ha dado vida abundante y tenemos al Espíritu Santo en el interior. Dios quiere que nosotros podamos dar de gracia de lo que hemos recibido de gracia. Y Marcos 16:18 dice: y sobre los enfermos pondrán sus manos en mi nombre. Entonces usted, ¿cuántos pueden poner manos? ¿Cuántos pueden decir Jesús? Usted puede poner manos en el nombre de Jesús, y la misma vida que hay en usted puede ser impartida en otras personas. Usted puede compartir de la vida que Dios le ha dado. La vida que Dios le ha dado es tanta que usted no se la va a poder gastar toda durante el tiempo que esté aquí en esta tierra, y Dios le ha dado extra para que usted también comparta con los demás. Dígalo conmigo: dentro de mí hay vida, y Dios quiere que yo comparta con los demás. Ahora, quiero también tratar de explicar un poquitico acerca de cómo funciona esto. En la cruz, Jesús pagó para darnos salvación, pero también para darnos sanidad. En la misma cruz, por su sangre, nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados y tenemos salvación, pero en esa misma cruz, la Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados. Entonces hay bendiciones gemelas. No solamente hay salvación, también hay sanidad a través de la obra de la cruz. Cuando nosotros leemos, digamos, el salmista decía: Él es el que perdona todas mis iniquidades, pero también Él es el que sana todas mis dolencias. Y tenemos un Dios que salva y un Dios que sana. Entre la salvación y la sanidad, la salvación es mucho más grande porque dura para toda la eternidad. La sanidad solamente funciona para este tiempo natural, ¿no? Una persona puede ser sanada y vivir 5, 10, 15, 20 años, pero si no recibe a Jesús va a terminar yéndose al infierno. Entonces queremos que la gente reciba primero que todo salvación, pero eso no quiere decir que el Padre, que es un Padre que nos ama, no tenga también beneficios en lo natural, y Él quiere que seamos sanados. ¿Cuántos creen que tenemos un buen Dios?
Yo no sé, pero como papá, a veces cuando uno ve un hijo enfermo que está como padeciendo alguna dificultad, a veces uno como que quisiera ponerse en su lugar. Ahora, yo no lo puedo hacer, pero él sí pudo hacerlo y tomó mi lugar en la cruz. Hmm. Para que yo no tuviera que sufrir, para que yo no tuviera que padecer enfermedad. Y Jesús pagó también por nuestra sanidad. Ahora, en Marcos, en el capítulo 16, en algunas versiones, no sé si alguien aquí lee la Nueva Versión Internacional. ¿Hay alguien aquí que tenga la Nueva Versión Internacional? Veo una mano levantada. En la Nueva Versión Internacional, de hecho, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Ahora diga conmigo, recobrar la salud. Entonces quiero explicar esto. Resulta que hay veces que el Señor se mueve de forma instantánea y las personas inmediatamente ven una mejoría en su cuerpo. Eso normalmente lo llamamos milagro de sanidad. Milagro de sanidad es que el curso normal fue interrumpido y el cuerpo fue inmediatamente restaurado. Pero en la Biblia también habla acerca de procesos de sanidad. Habla acerca de cómo personas gradualmente recibieron una restauración en su cuerpo físico. Cuando yo leo en la versión amplificada, en la Biblia de las Américas, en la Corona de Jerusalén, dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos se pondrán bien. Cuando leo en la King James, en inglés, la versión en inglés, King James, dice, ellos impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se recuperarán. Diga conmigo, recuperarse, ponerse bien, recobrar la salud. Cuando yo leo estos versículos, y le animo a que pronto lo pueda estudiar en el griego, da la idea de que es un proceso gradual. Son dos palabras en el griego que dan la idea de ponerse bien o restaurarse de una forma gradual. Implica un proceso. Ahora quiero que me acompañe a Mateo, a capítulo 14, y vamos a leer el verso 14. Mateo capítulo 14, versículo 14. Y vamos a hablar entonces acerca de sanidad. Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Diga conmigo, compasión. Jesús vio a la multitud y la multitud, algunos de ellos estaban sufriendo, ¿cierto? ¿Y cómo se sintió Jesús al respecto? Tuvo compasión, tuvo misericordia, ¿cierto? Se despertó algo del amor en él que lo impulsó a hacer algo por ellos. Entonces, ¿por qué sana a Dios? Por amor. Ahora, ¿cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos creen que si Dios nos ama, Él quiere vernos sanos? Yo quiero que observe eso, ¿no? La sanidad está conectada con el amor de Dios, no con la justicia de Dios. Porque a veces sentimos, es que no me lo merezco. Esta gente de pronto, pues uno les hizo una entrevista, ¿te has portado bien? ¿Te has portado bien para que seas sanado? Jesús no les preguntó si habían cumplido toda la ley. Simplemente tuvo compasión de ellos y los sanó. Amén. Y yo quiero que vea que dice, y sanó a los que estaban enfermos. Cuando nosotros miramos la palabra sanó, ahí en este versículo es una palabra muy importante. Es la palabra que es más utilizada en el Nuevo Testamento al referirse o al hablar específicamente acerca de sanidad. De hecho, quise que pusiéramos la palabra en griego. Normalmente no hago esto, pero me gustaría que ustedes la pudieran ver. Pero la palabra sanó es la palabra terapeu. Y esa palabra terapeu es de donde nosotros tenemos la palabra en español terapia. Diga conmigo terapia. Ahora, ¿terapia le suena a milagro o le suena a proceso? Y cuando yo veo la definición, esa palabra sanó, que es terapia, es curar por medio de cuidado o tratamiento. También es tratar a un enfermo hasta que esté sano, perdón, hasta que esté sano. Y la otra es aliviar, curar, restaurar a salud. Todas estas cosas tienen que ver con procesos. Yo no sé cuánto tiempo duraba Jesús ministrando, pero a veces yo veo que era el día completo y en la noche estaba súper cansado, se acostaba a dormir o se iba a orar un rato para levantar otra vez las fuerzas y reactivarse, porque no solamente a través de sueño recargamos energía. De hecho, hay gente que duerme pero no tiene encuentros con Dios y no tiene energía, ¿cierto? Y hay otros que simplemente oran y duermen poquito pero se sienten llenos de vitalidad. Hay cosas que no se restauran solamente por horas de sueño. Yo lo experimento un montón. Yo a veces tengo la oportunidad de ir y compartir. En una ocasión escuché a alguien que de pronto las cosas que hacemos espiritualmente nos vacían hasta el punto en el que puede ser como haber trabajado muchas horas. Y me doy cuenta que puedo dormir un montón, pero si no oro, si no estoy en la presencia de Dios, nunca voy a estar fortalecido. Me levanto cansado todavía. Eso es para alguien aquí, ¿cierto? Si de pronto todo el día está teniendo sueño, tal vez no es anemia, tal vez usted necesita orar. Dios es fiel.
Gloria a Dios. Para algunos jóvenes me va a tocar ponerlos a orar. Bueno, gloria al Señor que siempre es fiel. Ahora, lo que quiero resaltar de este pasaje que leímos en Mateo es que algunas cosas son un proceso. Da la idea de que no se manifiestan de forma inmediata. Quiero que me acompañe a Marcos al capítulo 6 y vamos a leer el versículo 5. Marcos capítulo 6, versículo 5. Jesús llega a Nazaret. Por ahí dice, nadie hay profeta. No hay profetas sino entre su propia tierra y su parentela. Aquí es donde sucede. Él viene a Nazaret, la gente se ofende, se escandaliza, no dicen, este es el carpintero, ese no era el que jugaba fútbol con nuestros hijos, y no recibieron bien su palabra porque había algo de familiaridad. No deje que la familiaridad le robe la bendición de Dios. A veces uno tiene la oportunidad de estar tan cerca o compartir tanto con ciertas personas que se nos olvida que Dios los puede utilizar para hacer de bendición en nuestras vidas. Amén. Ahora, pero en Marcos en el capítulo 6, en el versículo 5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, diga conmigo milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. No hizo milagros, pero sanó. O sea que milagro y sanar no es lo mismo. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Da la idea, y cuando usted estudia este pasaje es la palabra terapeu, da la idea que él trabajó con ellos, les enseñó la palabra, que les hizo que se movieran, que probaran, y a medida que fueron recibiendo de la obra del Espíritu Santo, gradualmente se comenzaron a mejorar y tuvieron victoria. Pero entonces no es lo mismo milagro. A veces el milagro, oramos e inmediatamente Dios cambia cosas y gloria a Dios, tenemos un Dios que hace milagros. Pero a veces si usted no recibió inmediatamente por medio de un milagro, no crea que Dios no tiene algo bueno para usted, no crea que de pronto ya no va a recibir. A veces cerramos la puerta y es como, ay, no se dio el milagro, entonces no puedo hacer nada. No, aliméntese la palabra es medicina. A veces no sabemos cuáles son los tropiezos, a veces hay condenación y nos sentimos que por mi culpa no puedo recibir lo que Dios tiene para mi vida. Y a veces hasta que yo no resuelva el problema de la condenación y no entienda el amor que Dios tiene para mí, no voy a poder abrir la puerta para que el poder de Dios se manifieste. A veces tenemos temor, ¿qué tal que me vean allá como un loco y que cuando pongan las manos me caiga? Y no, qué vergüenza. Y el temor cierra la puerta a la unción. A veces la persona que está orando no está ungida. Y entonces usted no tiene ningún problema, solamente que el que está poniendo manos sobre usted está vacío. Diga menos, diga ya, y santo Dios. ¿Cierto? Y los predicadores nos lavamos las manos. Es que tal vez no tienes la fe suficiente, estudia la palabra. ¿Cierto? Jesús estaba lleno de poder, siempre la gracia de Dios estaba con él. Yo he tenido momentos en los que a veces he ido a orar por alguna persona y el Señor me ha dicho, quiero que primero pases tiempo conmigo. No vas a dar si no tienes. Si estás vacío, no hay nada que puedas ayudar. Amén. Ahora, lo que estoy diciendo con esto es no sabemos, hay muchos factores por los cuales una persona no ha recibido de pronto su sanidad. Si usted le pusieron manos, si usted no vio una recuperación instantánea, no se preocupe, eso no quiere decir que Dios no quiera sanarlo. Dios todavía tiene un plan bueno para usted y Él pagó en la cruz para que usted también disfrute una vida abundante. Ahora, cuando yo miro aquí, dice que sanó a unos pocos enfermos, dice, ¿cómo lo hizo? Poniendo sobre ellos las manos. En la Biblia, en Hebreos en el capítulo 6, habla acerca de algunas doctrinas fundamentales, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y entre esas doctrinas básicas está la imposición de manos. Nosotros creemos que a través de la imposición de manos podemos compartir de lo que Dios ha puesto en nosotros. Yo quiero que se mire sus manos. Y yo quiero que diga sobre usted mismo, diga, mis manos bendicen todo lo que tocan. ¿Usted lo cree? O sea, con una caricia, con un saludo, al preparar una comida, cuando usted pasa papeles, cuando usted da una hoja de vida, esa hoja de vida va ungida porque usted la tocó. En la Biblia Jesús ponía las manos para orar y bendecir a los pequeñitos, ponía las manos para liberar a personas endemoniadas, pero también ponía las manos para sanar. Y aquí específicamente me dijo, había incredulidad en medio de la región y la palabra de hecho dice que no pudo hacer mucho, solamente sanó. ¿Cómo lo hizo? Poniendo las manos. Esta es la leche de la palabra. Cuando nada más funciona, la imposición de manos es una forma fácil de impartir el poder y la vida de Dios. Es bueno que recibamos imposición de manos. Amén. Entonces el Señor puede utilizar esto para traer sanidad. Ahora, ahí mismo, Marcos 6, verso 13, vamos a leer un par de versos rápidamente. Marcos 6, verso 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Diga conmigo, ungían con aceite. Ahora, ¿cómo ungían con aceite? ¿Qué? Ungir, ¿cierto? Es poner un ungüento, es poner aceite, ¿cierto? Le ponían aceite a las personas. Pero ¿cómo ponían el aceite? Con las manos. Y entonces mientras le ponían las manos, ¿qué pasaba con la gente que estaba enferma? Se sanaban. Vuélvase a mirar las manos.
Digan, mis manos tienen sanidad. Una vez más, mis manos, en el nombre de Jesús, tienen sanidad. Son cables de poder, ¿cierto? La vida de Dios que hay en usted puede ser compartida con otras personas. No pasa nada si usted se mantiene las manos en los bolsillos. Tiene que ir y ponerle manos a alguien, tiene que ir y orar. Consu me pone manos a mí, Dani me pone manos a mí, yo pongo manos sobre ellos cuando de pronto vemos que hay ataques. La Biblia no dice que no van a haber ataques, el enemigo puede intentar, pero nosotros vamos a resistirlo en el nombre de Cristo Jesús, y cuando oramos los unos por los otros, la Biblia dice que somos sanados. Santiago capítulo 5. Dice, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiendo con aceite, para que le pongan manos, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Cuántos creen que Dios puede traer sanidad a través de la imposición de manos? Lucas capítulo 4, versículo 40. Lucas capítulo 4, verso 40. Hay un pasaje en la iglesia en Hechos de los Apóstoles que dice que ellos oraron: Señor, mira sus amenazas y extiende tu mano con señales y prodigios. Y salieron a predicar con denuedo, y dice que por las manos de los apóstoles muchos eran sanados. Dios extiende su mano a través de las manos suyas, porque Dios está en el cielo y Él tiene todo el poder, pero usted está en la tierra y usted tiene manos. Dígalo conmigo: Dios tiene el poder, yo tengo manos, y juntos vemos milagros. Una vez más, Dios tiene el poder y yo tengo manos, y juntos vemos milagros. En el nombre de Jesús, ¿cierto? También tenemos boca para hablar en el nombre de Jesús. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Ahora quiero que observe eso, hay que venir, ¿no? La gente tiene que ser acercada a Jesús. No, las personas que no se acercaban a él no recibían igual. Los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Cada uno de estos versículos donde aparece los sanaba, aparece la palabra terapeu. Trabajó con ellos y a veces decía, haga algo que no puede hacer. Yo a veces leo algunos pasajes, ¿cierto? Hay un hombre con una mano seca y el Señor le dice, estire la mano. Dice, qué cruel, ¿cierto? Pero Él está diciendo, tienes que actuar en tu fe, tienes que dar un paso. Yo voy a desatar la unción, pero entonces en este momento haz lo que no podías hacer y vas a ver cómo el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. A veces necesitamos tener una terapia con el Espíritu Santo, necesitamos creer la palabra, meditar en las promesas, confesar esa palabra, actuar. No quedarnos en la cama echados, porque los enfermos se levantan a trabajar, los enfermos se bañan, los enfermos se afeitan. Amén. Perdón, los enfermos no se afeitan, no se bañan, los sanos son los que se levantan. Bueno, está confundido. Otra vez, borré esa parte. Si usted está enfermo, probablemente se va a quedar echado, pero si usted está sano, ¿qué hace? Se levanta a trabajar. Amén. Entonces, si usted está creyendo que Dios está actuando en su vida, que la unción está trayendo restauración, que la palabra está haciendo efecto y es medicina en usted, entonces usted se levanta como un sano. Entonces hay una terapia, hay cosas que necesitamos hacer. Ahora, esto es para los que creen. Para los que creen, y necesitamos también conectar nuestra fe. Los que creen pueden poner las manos en el nombre de Jesús y van a ver el poder de Dios, pero esto requiere fe. Y también los que reciben necesitan fe. Conecte su fe con la persona que está poniendo manos y crea que el Espíritu Santo va a tocar su vida, que va a fluir de esa persona y va a traer restauración a su cuerpo físico. Yo creo que hoy personas van a salir sanas. Yo creo que la impartición de la vida de Dios va a tocar cuerpos y que van a haber mejorías en medio de sus cuerpos en el nombre de Cristo Jesús, en este día y en los días siguientes, y los doctores lo confirmarán. En el nombre de Jesús. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Vamos a conectar nuestra fe, una fe mutua. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Diga conmigo, de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Fueron limpiados inmediatamente o mientras iban? O sea, Jesús dio la palabra y ellos salieron y no se manifestó ahí, sino se manifestó después. Puede usted recibir imposición de manos y de pronto, no sé, media hora después, cuando esté almorzando, puede ver la manifestación y todos los síntomas se van. Pero también los puede ver inmediatamente. Vamos a creer que se manifiesta inmediatamente. Y si no, la unción hará el trabajo. El poder del Espíritu Santo, el mismo Dios que levantó a Cristo entre los muertos. Mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Ahora, la lepra era una enfermedad incurable en ese momento. Los separaban de la ciudad y los ponían afuera para que no contagiaran a otras personas. Pero resulta que estos leprosos se acercaron a Jesús. Tal vez no se acercaron tanto porque conocían su condición y bajo la ley judía ellos tenían que estar apartados de la sociedad y gritar inmundo, inmundo cuando venían delante de otras personas. Sin embargo dijeron, hijo de David, ten misericordia de mí. Diga conmigo, misericordia. Ellos no dijeron, haznos justicia porque nos portamos bien. Si fuera por justicia nadie recibiría nada. Pero no somos sanados por justicia, sino porque Él es bueno. Porque Él nos ama, porque Él es un Dios misericordioso. Y ellos clamaron la misericordia de Dios, ¿cierto? Y Jesús dio la palabra, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. En esa época los sacerdotes verificaban la piel de las personas enfermas con lepra para ver si ya se había parado la lepra y podían ser reintroducidos en medio de la sociedad. Eran como los médicos de esa época. Y Jesús les estaba diciendo, ya está hecho, vayan y que lo confirme el doctor. Algunas personas no van al doctor porque creen que eso es del diablo. Jesús los mandó al doctor. Algunas personas de hecho no van al doctor porque creen que están caminando en fe, pero tal vez tienen miedo de lo que les diga el doctor. Y eso no es fe, eso es temor, escondido en su religiosidad. Pero los hijos de Dios que tienen fe no tienen miedo de ir al doctor. No tienen miedo de que el doctor confirme el Dios bueno que nosotros servimos. Sabemos que Dios lo puede hacer y que ellos van a ver el testimonio, que de pronto si había algo que estaba mal, ellos mismos van a decir, no sé cómo pasó, y nosotros vamos a decir, yo sí sé, y vamos a dar toda la gloria a Dios y muchas gracias por su ayuda. Al doctor, amén. Y los mandó a que ellos confirmaran, y cuando fueron, ¿cierto? Dice que mientras estaban andando hubo algo que sucedió, hubo un proceso gradual de restauración. No todos los milagros son automáticos. Algunas personas dicen, si usted no recibe inmediatamente, o hay algo malo en su fe, o quién sabe, y básicamente le pone una carga de condenación a las personas. Gloria a Dios porque podemos recibir inmediatamente y tenemos un Dios que hace milagros, pero si no, está el plan B. Y el plan B es que Él puede gradualmente traer también restauración a nuestro cuerpo. Y si no le gusta el plan B, pues está el plan C, morirse. Pero me gusta más el A y el B. ¿Cuántos creen que el plan B es bueno? ¿Y cuántos dan gracias a Dios que Él nos ayuda a crecer, a que aprendamos, a que tengamos revelación? Ahora, ellos fueron sanados y volvió uno de ellos y dice que se postró. Y el Señor dijo, vete, tu fe te ha salvado. Él no solamente recibió sanidad, sino esta palabra salvado te ha hecho completo. A los otros 9, ¿cuántos recibieron la sanidad? 10. A los otros 9 les paró la enfermedad, pero al 10º, la lepra a veces hacía que perdieran miembros, se le caían las orejas, la nariz, los dedos. Pero a este no solamente le dio sanidad, sino que además le dio restauración total. Dios puede restaurar las cosas que el enemigo atacó en su cuerpo físico, un riñón, una parte de su cuerpo. Él puede hacerla nueva porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Pero quiero que observe que este hombre no solamente vino y recibió la oración, sino que le dio la gloria a Dios y fue agradecido. Diga conmigo, agradecimiento. El agradecimiento hace que recibamos más. Chévere que Dios nos bendice, pero cuando usted es agradecido, incluso en Navidad, si le dan regalos es bueno decir gracias, ¿cierto? Hay gente que uno como que le sale a beber con los regalos y no dan ganas de, ya uno los tiene en la lista, próxima Navidad no le doy regalo. Dígame, no diga ya, yo no sé. Uno más, Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26 y con eso terminamos. Tenía muchos más, pero ¿alguien está recibiendo algo de esto? Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Algo habían escuchado estos hombres, tenían fe en que Jesús por medio de un toque, diga tocar. Eso es imposición de manos, ¿cierto? Por medio de un toque podía pasar vida, podía ayudar a este hombre, podía ser sanado. Ahora también algo más, fe colectiva, diga conmigo fe colectiva. ¿Tenía amigos de fe? Es chévere tener amigos de fe que lo traigan a Jesús, que lo ayuden a recibir su milagro. Entonces tomando la mano del ciego, Jesús tomó la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos, diga conmigo, le puso otra vez las manos. Le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora, la aldea se llamaba Betsaida. Jesús de hecho dijo, el castigo va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para Corazín y Betsaida.
Bethsaida era un lugar de incredulidad y el problema era la aldea. Jesús tuvo que sacarlo en medio de la incredulidad, lo tuvo que sacar de en medio de todos los que decían allá va el ciego, para que le dejaran de decir ciego, porque ahora era ex ciego y era sano. Y a veces para que usted pueda recibir la sanidad tiene que desconectarse de un montón de gente incrédula. Que dicen, eso es terrible, la gente se muere, apenas los entuban no vuelven más, y así es como termina la gente padeciendo. Yo vi casos horribles simplemente porque un ambiente de temor y incredulidad se llevó personas que hubieran podido estar con nosotros hoy. Y no quiero ser insensible, ¿cierto? O sea, incluso también hemos padecido de gente cercana y nos duele en el corazón. Pero los ambientes de incredulidad matan gente. Jesús, en ocasiones, cuando iba a hacer un milagro, tenía que sacar a todos. La niña no está muerta, está dormida, y saquen a todo el mundo. Y entren conmigo, Pedro, Jacobo y Juan, vamos a generar un ambiente de fe. A ti te digo, levántate y anda. Niña, levántate, y fue sanada. Entonces a veces necesitamos ambientes de fe, por eso es bueno venir a la iglesia, por eso es bueno tener personas de fe alrededor. Jesús trabajó con él, estuvo hablando, él tuvo que aprender a confiar mientras iba de la mano de Jesús y lo está escuchando, está trabajando, está haciéndole la terapia. Ya conmigo, terapia. Y le puso las manos y ya veía bien. Le tuvo que poner las manos 2 veces. Entonces a veces usted ora por una persona y la persona dice, uy, me siento súper bien, y usted se va y se reúne con toda la familia y dice, esos son unos engañadores allá en la iglesia, puro show. Ahí de la emoción uno se siente bien, ¿cierto? Y de pronto lo vuelve a llamar y dice, no, duré solamente una semana bien y ya no estoy tan bien. Entonces venga para acá y le volvemos a poner las manos. Y quédese en un lugar donde usted pueda permanecer sano. Hay sanidad, pero a veces es un proceso gradual en el que necesitamos crecer en las cosas de Dios y aprender a quedarnos en esa posición correcta donde disfrutamos lo mejor de Él. Y a veces implica desconectarse de ciertas personas incrédulas, porque hay fe colectiva, pero también hay incredulidad colectiva. Yo veía gente en la escuela de oración y sanidad, duraban 2, 3 semanas, veían mejoría tremenda, se volvían a su casa y al mes estaban otra vez graves, hasta que aprendían a acercarse, a protegerse, a no escuchar de pronto reportes negativos, ¿cierto? Si a usted todo el tiempo le están hablando por lo que era antes, ¿cierto? A mí me decían, Olaf fue el amargado, y yo espero que haya cambiado. Pero una de las cosas que el Señor me dijo, si quieres dejar de ser un amargado, deja de reunirte con todos los que te dicen Olaf. Gloria al Señor, que es siempre fiel. Ahora, en la Biblia, cuando estamos leyendo en Marcos 16, dice que todo esto era para que la gente creyera, para que el que creyera fuera salvo. Hemos hablado acerca de liberación. Hemos hablado acerca de los dones del Espíritu Santo con la evidencia de orar en otras lenguas. Hemos hablado de protección sobrenatural. Hemos hablado de sanidad. Pero todas estas sanidades, el hermano Hagen decía, es como la mesa, la campana que llama a los comensales a la mesa de la salvación. Todas las señales, todo el poder es para que otras personas sepan que tenemos un buen Dios. Yo le animo a que ore por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de colegio, de universidad, que ponga manos sobre ellos, que crea que Dios va a respaldarlo, que cuando le digan tengo un dolor de cabeza, mejor, no sé, ellos van a decir me tomo un té de manzanilla, yo qué sé. O sea, diga, venga, me voy a orar por usted. Y cuando usted ponga manos sobre ellos, usted va a ver el poder de Dios respaldándolo y va a ver cómo Dios se va a glorificar, y esos son ya peces que están dispuestos para recibir al Señor, para que seamos pescadores de hombres. Amén.